Licenciada Elizabeth Schulz, psicóloga y sexóloga, directora de Carmenta, espacio dedicado a la psicología y a la sexualidad de la mujer. Atención presencial y virtual. Turnos al 291 4744 881. Instagram @CarmentaFem. Anímate a consultar. Sí, señor, estamos en comunicación con nuestra queridísima licenciada Elizabeth Schulz, psicóloga y nuestra sexóloga exclusiva aquí en Radio Salud, y a quien tenemos el placer de saludar siempre. ¿Cómo va, Eli? Buen día. Muy bien, muy bien. Siempre con una sonrisa, qué lindo, siempre arrancar el día así. Bueno, qué gusto verte. ¿Cómo estás, Eli? Muy bien. Te voy a compartir algo. Dale. Por ahí le sirve a la audiencia también. A ver. Yo desde hace muchos años tengo como una práctica. Yo me levanto siempre de muy buen humor. Ah, siempre. Qué bueno eso. Pongo música, suelo bailar mucho. El desafío diario mío es sostenerlo. Entonces, sí, cada vez que yo me levanto y hago ese ritual de buenos días, Elizabeth, ¿cómo estás? Un autosaludo. Un autosaludo. Claro, entonces sí, tengo conciencia de eso, de que el desafío diario es mantener ese buen humor. Entonces, no siempre es posible, por eso es un ejercicio, es un estado de atención plena a las reacciones propias ante las situaciones cotidianas, ¿no? No sé, te vas a lavar los dientes y, bueno, te habías olvidado comprar pasta dental. Claro. Poder tramitar eso, ¿no? Como, bueno, que eso no cambia el estado de ánimo. Bueno, y no arrancar, y me acordaba en la charla anterior, ¿no? De no automaltratarse. Te olvidaste de comprar dentífrico. ¡Qué boludo soy! No entrar en eso. Exacto. Entonces, todo esto tiene que ver un poco con el tema propuesto, sí. Porque bueno, en realidad... Sí, a ver, vamos a presentamos, Eli, querida, el título de la sexualidad en sombras. Así, de esta manera, bueno, arrancamos. A ver, contame un poquito qué significa esto. Primero vamos a hablar de la sombra, porque si no, no se va a entender de qué, por qué lo estoy ligando a el tema de la sexualidad, ¿sí? Entonces, los junguianos, o sea, Jung propone la idea de sombra o el arquetipo de la sombra como aquella parte de nuestra personalidad, ¿sí?, que es desconocida, que no conocemos, que no sabemos que está. ¿Está bien hasta ahí? Vamos, perfecto, ¿sí? Estoy atento a escucharte. Entonces, por el solo hecho de ser desconocida, no quiere decir que sea mala, que sea un aspecto malo de nuestra personalidad, porque la sombra no es ni buena ni mala, ¿sí? Contiene todos aquellos aspectos de la personalidad que son desconocidos porque han sido reprimidos de manera consciente o inconsciente, ¿sí? Desde que somos muy chiquitos, la máscara social y la sombra se van formando juntos. ¿De qué manera? Con las normas, las reglas que tenemos que cumplir, lo que es bueno, lo que es malo, o sea, la moral, lo que es ético, no ético, lo que se cuenta, lo que no se cuenta, lo que se muestra, lo que no se muestra, etcétera. ¿Sí? Vamos creciendo con estas dos caras de la misma moneda, que es la persona, en la máscara y la sombra. Entonces, en sombra van quedando muchos de nuestros aspectos reprimidos, ocultos, que nosotros no sabemos, pero cuando empezamos a tener conciencia de eso y aceptar que tenemos estos aspectos de nuestra personalidad que forman parte de nuestro ser, la vida se nos empieza a hacer un poco más fácil en el sentido que nuestra personalidad o lo que conocemos de nuestra personalidad empieza a ser, ¿sí?, mucho más amplio. Empezamos a sentirnos personas más completas, porque podemos decir, bueno, yo también soy eso, ¿sí? Yo también
tengo mal humor, yo también me enojo, yo también me digo cosas feas, entonces, bueno, ¿cómo hacemos para trabajar esto? ¿Sí? Me acordaba, me encanta el tema, me encanta porque, bueno, voy a dar la vía de comunicación porque tengo ahí un WhatsApp Dale. titilando. Bueno, ustedes ya saben que estamos conversando con la licenciada Elizabeth Schulz, nuestra psicóloga y sexóloga aquí en Radio Salud. Mensaje al 115-887-2222. Decía que me acordaba de vos porque estaba leyendo, terminando de leer un libro científico de los mayas, ¿no? Y había un capítulo que era matrimonio, sexualidad, en fin, vida intrafamiliar. Y decía en un renglón, dentro de un montón de cuestiones apasionantes, por lo menos para mí, decía que los mayas llevaban la monogamia con cierta dificultad, decía el autor. Y me impresionó la frase me cayó muy bien, porque, y el autor decía, porque no estamos acostumbrados de nuestros antepasados a ejercerla. Y me encantó, digo, la quería presentar esta frase porque ellos se autoimponían una monogamia con castigo, pero la llevaban con dificultad, se Ahí les tenés un complicaba. muy bueno y tiene que ver con la sombra, porque nosotros tenemos una sombra personal y hay una sombra colectiva, ¿sí? Entonces, ¿por qué la sexualidad en sombra? Porque la sexualidad ha sido relegada al poder de la sombra. O sea, aquello que, por ejemplo, en esto que vos citás, en una comunidad en donde la monogamia estaba impuesta, Ujú, ¿sí? claro, Como estaba impuesta, era muy difícil de realizarla, ¿no? De llevarla a cabo. Entonces, quienes la llevaban a cabo, quienes se permitían esas posibilidades de interactuar sexualmente con otras personas, tenían que mantenerlo en sombra, tiene un serio ¿sí? castigo, un serio Eso, castigo. claro, porque si no había un castigo. Bueno, eso llévalo ahora en general a la sociedad actual, la época victoriana, por ejemplo, en donde no se podía, ni las mujeres no podían mostrarse embarazadas. Se las Ujú, sí, ocultaba. Ahí tenés la sombra colectiva. ¿Por qué ujú, sombra colectiva? Porque empieza a crearse una serie de normas y de reglas que dan lugar a que eso esté escondido, de eso no se habla, ¿no? Se oculta. Y entonces la sociedad va creciendo, vamos avanzando, y eso se naturaliza. Entonces, claro. muchos temas que tienen relación con la sexualidad fueron entregados al poder de la sombra y también en lo personal, la sombra Ujú. individual. Ejemplos, esto A que vos ver. decís. Por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años, era chiquita, la profesora de patín se había casado embarazada. Ujú, Era el tema. no, Eh, Se había casado embarazada, o sea, un tema tabú, claro. un tema que había que esconder. En ese caso, y en esos tiempos, bueno, trasciende. Pero muchos años antes, chicas que quedaban embarazadas, nadie tenía que saberlo, se ocultaba al punto tal que las llevaban a otros lugares y después sí era medio como que era un hijito de su mamá, lo disfrazaban de alguna manera, entonces esa criatura crecía en un contexto en donde la sombra familiar tenía relación con este hijo natural, como se decía. Ujú. Entonces, sí. Discúlpame que te corte así, no se me pientan los mensajes. Dice Marita, buen día. Están hablando de tabúes. Saludos. Estamos hablando de tabúes, mitos, ¿sí? Y temas vinculados a la sexualidad, ¿sí? No dicha, no expresada, Ujú, ¿eh? Aquello que no decimos, no expresamos, pero no solamente, esto es lo que quiero rescatar, no solamente la sombra en el sentido de los tabúes, los mitos o lo que no se dice, sino también aquello que sí podemos decir, que sí tenemos que traer a la luz, porque nos permite ampliar nuestras formas de vivir y expresar la sexualidad. Por ejemplo, todas aquellas cosas que nos dijeron que no podíamos, que estaba mal, que era este pecado, ¿eh? Nos ujú, fueron
alejando del placer, nos fueron alejando de las formas de comprender a las otras personas en cómo viven y expresan su sexualidad. Por ejemplo, la gente que es homofóbica, ¿sí? Que no Claro. puede, que no puede aceptar ni puede entender que mujeres se enamoren de mujeres o que varones se enamoren de varones o que haya personas que nacen con un sexo como varón o como mujer y se sienten o autoperciben en un género contrario. Y hay personas que eso no lo entienden y no lo aceptan. Eso forma parte de la sombra vinculada con la sexualidad y poder abrirnos y poder aprender y poder aceptar que hay personas que viven y expresan su sexualidad de un modo diferente, es darle luz, es traer a la luz de la conciencia y poder decir, bueno, yo no comparto, pero sé y entiendo que esto puede darse. Entonces la sombra empieza a salir ¿sí? La sombra en relación a la sexualidad empieza a salir a la luz, empiezan a salir temas, empezamos a aceptarnos más. Y eso también lo podemos linkear, como se dice ahora, con la sexualidad individual, el placer, ¿sí? En el caso de la sexualidad de las mujeres, que ha sido también entregado al poder de la sombra a través de los mandatos, ¿no? De los mitos, de los Sí. deberes, entonces decir, no, pará, la sexualidad de las mujeres no se termina con la menopausia, las personas, como hablábamos la semana pasada, el erotismo no tiene edad, las personas adultas mayores de 65 años también viven una sexualidad plena, entonces hay que traer el placer erótico, sexual que está en sombra a la luz, ¿sí? Del placer prohibido al placer expandido, al placer luminoso. Sí. Permíteme, Eli, tengo otro mensaje aquí. Buen día, soy Viviana de Capital. Con respecto a lo que están conversando, la presión siempre es más fuerte sobre la mujer, tiene que estar súper producida y con ropa interior nueva. Los hombres se dejan estar muchísimo. Muy linda la charla, saludos. Bueno. Son todos temas, mandatos culturales que tenemos ahí también, porque el varón, sí, a ver, el varón se deja estar, se abandona. También hay un arquetipo del macho que ha llevado a que el varón termine ocupando ese lugar, ¿sí? Porque si va a la peluquería o porque si es coqueto, es metrosexual, se ha empezado a decir hace unos años atrás, o es coqueto, es gay. Claro, siempre está ahí. Eso es muy feo y sin embargo ha pasado y pasa. Sí, y eso también tiene que ver con el arquetipo de la sombra, lo que ponemos en sombra. Si el varón siente deseo de ser coqueto, de arreglarse, raro, ¿no? Entonces, eso de ir abandonándose o entrar en una relación de pareja, porque pasa el tiempo, entonces se van abandonando ambas personas, porque total hace tantos años que estamos que, bueno, a mí ya no me da vergüenza que él venga a estar toda crota. Bueno, no, trae a la luz la mujer coqueta que sos y vivirlo para vos ese momento también, no es para el otro cuando venga, sino también, ¿sí? En principio para vos. Totalmente cierto. Permíteme, otro mensaje que tengo aquí titilando. Buen día, les escribo de Capital, me encanta la charla, creo que son mandatos que han quedado en el tiempo y también involucra mucho cómo nos han criado. Es muy difícil salir de eso. Saludos. Claro, Bueno, sí. Es fundamental eso, ¿eh? Claro, y es esto que decía yo al principio, ¿no? Cuando nos vamos creciendo, bueno, esto no se hace, esto no se dice, eso no se toca, eso no se hace. Y entonces ahí ya empezamos con estos mandatos socioculturales que siguen imperando, ¿no? Entonces, la sombra sigue, o sea, mejor dicho, perdón, la sexualidad sigue, o gran parte, todavía en algunos lugares, la sexualidad entregada al poder de la sombra, sí. Por eso, tener la posibilidad de salir al aire, de escribir un artículo, de que los sexólogos tengamos más posibilidades de difundir, de hablar y de contar, esto nos ayuda a echar luz, de traer a la conciencia aquello que nos obligaron a poner en sombra. El tema de la virginidad, por ejemplo. Es antiquísimo ese.
Claro, entonces era tabú, te tenías que callar la boca, lo tenías que poner en sombra. Los orgasmos de las mujeres, hasta hace 40 años atrás, las mujeres que expresaban los orgasmos eran tildadas muchas veces de... Bataclanas, un tiro al aire, por Claro, decirlo. como que a mí mucho no me gustó porque era como, pará, ¿cómo que mucho no te gustó porque demostraba tanto? Y no, porque tiene que ser un poco más... No. Claro. Sí, 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 Y sí. generaciones Parecen anteriores, tonteras, ¿eh? Parecen claro, pero tonteras, pero sin embargo, eso, y estamos hablando hace 40 años, 30 años, ¿no? Y nada. generaciones atrás directamente, eso no estaba como posibilidad porque ni siquiera se hablaba. La señora Ujú, tenía que comportarse justamente como una señora, ¿no? Entonces, no emitir ningún tipo de sonido, ni expresar nada que estuviera relacionado con el placer, porque la sexualidad era para la reproducción, no para el ujú, placer, en el caso de las mujeres, más precisamente, ¿no? Y entonces ujú. la sombra sexual ha ido creciendo, ¿sí? Durante mucho tiempo. Ahora lo que estamos buscando es que esa sombra empiece a tener más luz y que podamos hablar de todos estos temas de un modo más Aflorar. educado, claro, de un modo Ujú, más tranquilo, sin perseguirnos con que estamos haciendo algo malo, que era lo que ujú. pasaba antes, ¿no? Bien. Eli, querida, tengo otro aquí. Buen día, soy Aide de Bursaco. También dice, estamos las que somos chapadas a la antigua y tampoco nos gusta el feminismo que vemos hoy. Muy linda charla, saludos. Bueno. Eso es un tema sumamente interesante también. ¿Por qué? Porque mira, yo lo veo de esta manera. Las mujeres al haber vivido durante tantos años oprimidas, reprimidas, ¿sí? Ujú, Sometidas, eso también pasó al poder de la sombra, o sea, nuestro poder, al haber sido reprimido, ¿eh? Nuestras capacidades, al haber sido oprimidas, fue formando parte de la sombra. Y todo lo que reprimimos crece. Y la sombra todo el tiempo pulsa por salir y expresarse. Por lo tanto, todo aquello que estuvo reprimido y ha empezado a salir, sale con muchísima fuerza. Y entonces vemos en estos feminismos o en estos sectores o formas de expresar las ideas del feminismo con mucha fuerza, con mucho poder e incluso para algunas personas con mucha violencia, con mucha ujú. agresividad. Pero también forma parte de aquello que fue oprimido, de aquello que fue entregado al poder de la sombra. Y eso tiene que ver Sí. con la sexualidad. No hablamos únicamente de la sexualidad en sombra en cuanto al coito, la genitalidad, ¿no? Sino también en lo cultural. Es interesante el punto y no lo había pensado desde ese lugar. eh, Porque lo que vos nos comentás es como una, más que justificación, una comprensión del hecho per se, es decir, entender qué es lo que ocurre y por qué ocurre, cómo ocurre y encontrarle una explicación un poco más profunda que el hecho de ver que algo nos gusta o no nos gusta, ¿no? Me gustó eso, me gustó entenderlo de esa manera, sin rechazarlo, antes de rechazarlo, ¿no? Claro, porque provoca en algunas personas rechazo. Se sienten muchas mujeres incluso atacadas, pero también tenemos que comprender que es como algo que tiene que suceder socialmente. ¿Para qué? Para descomprimir, porque la sombra social, la sombra sí, social, cultural, en cuanto a lo oprimido y lo reprimido, ha crecido mucho, pero muchos años. Entonces eso al Ujú. estar en sombra y estar contenido, donde tiene posibilidad de expresarse, va a venir con toda esa fuerza. Sí, Viene, es como cuando, lo voy a poner en otros términos, como cuando mandamos el enojo a la sombra, ¿no? Entonces yo te decía, cuando arranqué y ahora como para cerrar, me levanto de muy buen humor, y el desafío diario es sostenerlo. Entonces, ¿qué quiere decir? claro. Que se me cae algo, ¿no? Se me cae el mate y voy a decir, ay caramba, qué macana, se me cayó el mate. No, eso no es cierto. Sí, no voy a decir esto. Y voy a expresar mi enojo, voy a decir, uy, ya la cagué, ¿no? Porque me Sí, sí, levanté sí, sí. de mal humor. Pero si no le doy lugar también al enojo, lo reprimo,
y todo lo que reprimimos crece, más tarde, más temprano va a salir y va a salir en el lugar inadecuado, de la manera Ujú, inadecuada. Entonces también le tenemos que dar espacio a eso. ujú. Tengo otro mensaje aquí que llega al Dale. 1158872222. Buen día, soy Javier, tengo 43 años, he querido plantear estos temas muchas veces con mi pareja, llevo 40 42, perdón, llevo 23 años de casado y se complica mucho cuando estás acostumbrado a determinadas formas. Saludos, muy linda la charla. Bueno, perdón, ahí lo fui Bueno, bajando porque era un poco muchísimas largo. gracias. Está tratando de hablar con la mujer seguramente temas que forman parte de la sombra en la pareja, Ujú, ¿sí? Lo que no podemos hablar, lo que no podemos compartir, lo que no queremos ver, porque la sombra habita también en la pareja. En cada individuo en particular, ¿sí? La sombra en la pareja, la sombra en la familia, como te decía, antes formaba parte de la sombra de la familia, una mujer que había tenido un hijo de soltera, una criatura nacida con síndrome de Down, etcétera. Y después tenés ujú. la sombra del lugar, la sombra del país, como nuestro país en la época de los militares, ¿no? En Ujú. donde eso no se hablaba, no se decía, hay mucho para hablar del tema de la sombra. Pero cuando la sombra habita también en la pareja y hay dificultades para poder hablar sobre ciertos temas, hay que buscar ayuda. Ahí es cuando tenés que buscar Sí. ayuda. Orientación, bueno, ¿cómo encaro este tema? ¿Cómo lo hablo? ¿Cómo lo planteo? ¿Por qué? Porque muchas personas no aprendieron a ser asertivas en la comunicación. Mira lo que dice este mensaje. Aprenden. Eh, no dice el nombre, pero dice sobre todo las que fuimos criadas solo para tener hijos. Muy linda la charla, saludos. Claro, eso es lo que Bueno, te decía hoy, ¿no? Donde hasta hace muchos años, mejor dicho, sí muchos y en algunos lugares pocos, la sexualidad solo para la reproducción. ujú, ¿Sí? Para reproducirse, no para el placer. Por eso decía hoy que esto de el placer prohibido al placer expandido, al poder ujú. expandir el placer, poder hablar de placer. Sentís placer cuando te besas, sentís placer cuando te toca, sentís placer cuando te abraza, ¿sí? Porque hay que Totalmente. conectar con el placer, hay que traer al placer que está en sombra, hay que traerlo a la luz. Por eso no solamente en sombra está lo oscuro, lo negado, lo negativo, lo feo, sino también lo luminoso. Se me fue el deseo, bueno, el deseo está en sombra, hay que traerlo a la luz de la conciencia, hay que En, iluminarlo. en sombras también está, ahora que charlo con vos, los deseos de querer revertir una historia de cosas que me vienen, Sí, fantasías, sí, ideas, situaciones, que las puedo volcar arriba de la mesa y decir, che, esto sí, estaría bueno. muy bien, exacto. Porque en la sombra también habita aquello que también está bueno. ¿Sí? En sombra también están todos los recursos que tenemos en potencia ahí latiendo para ser expresados ponerlos en acto. Por ejemplo, aquello que tiene que ver muchas veces con el arte, con la música, o el deseo de Ujú, cambiar de rumbo, el deseo de retomar algo que se dejó hace 30, 40 años, como le ha pasado a un montón de pacientes. En sombra también está el amor, la comprensión, la empatía, la sutileza, ujú. ¿sí? Mira, Eli, bueno, perdón, me río un poquito con el mensaje porque quiero cerrar con esto. A ver. Bueno, no dice el nombre, me dice, che, pone el mensaje. Para algo la tenemos, ¿no? Y con emoticones. A ver, está claro qué quiere decir, ¿no? Para algo la tenemos. No dice ¿De qué si, está hablando? ¿Del pene? no sé por qué no dice el nombre. Si querés decir el nombre, no tengo. Tengo No, aquí no, el no, mensaje pero nada más. para algo la Por- tenemos. ¿Qué la tenemos? ¿Se está refiriendo al pene? La yo, tenemos como... yo calculo que tiene que hablar del placer, por lo que estamos hablando. Igual le voy a esperar a ver si Claro, a ver, claro. espera que está escribiendo, espera, vamos a hacer un Ah, segundito. Dice escribiendo, se ríe y dice, no, soy mujer, dice, para algo la tenemos, bueno, la vulva.
Sí, no, dice, para eso la tenemos, dice, para disfrutar, para disfrutarla, ahí está, bueno, ahí está, ahí está. Claro, Perdón, pero bueno, venía a en ver, partes el mensaje. de todos modos, claro, está muy bien. De todos modos, sí, se refieren a los genitales, para algo los Sí, tenemos, pero sí, por supuesto que los tenemos para el placer. Y le agradezco ¿sí? El chiste, porque nos sirve para cerrar y saber ser conscientes de que los genitales también han pasado a formar parte de la sombra, porque la sombra está en el cuerpo, ¿sí? exactamente. Y a Bueno, ahí nosotras, se me torció la cámara, así que pido disculpas, no la voy a acomodar ahora, ya terminamos. Bueno, no dale, importa, me hizo otro plano distinto. Bueno, Eli dale. querida, la verdad que me encantó ese tema, me encantó ese tema con ese mensaje y bueno, lo dejamos No, para la está semana que buenísimo, viene. gracias. Millones de Bueno, gracias, porque tocó algo que tiene que ver con la genitalidad y los genitales que han también forman parte de la sombra en el cuerpo. Eso no se toca, no se ujú. habla, ¿no? Entonces, está muy bien. Bueno, ahí Los me tenemos voy, que disfrutarlos. ahí está, Eli querida, me fui torcido. Bueno, te mando un beso enorme. Otro para vos. Chau, chau. Gracias, un placer escucharte. Bueno, qué linda charla, ¿eh? Qué linda charla que tenemos siempre, siempre todos los viernes aquí en Radio Salud. Voy a ver si podemos acomodar un poquitito. A ver, ahí está perfecto. Bueno, la acomodo ahora. Se corrió, cosas que pasan.